Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo Despierta Cuerpo, Represión y Poder, durante el cual nuestro invitado especial, el reconocido escritor y sociólogo peruano Juan Carlos Cortázar, estará conversando con Anita Rocha de Silveira, directora de la película Medusa, Fabián Hernández, director de la película Un Varón, Iván Mora, director del documental La Playa de los Inchaquirados, y Agustina San Martín, directora de la película Matar a la Bestia. Y hoy contaremos con Ana Julia Marco, profesora de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien nos apoyará con la traducción. Las 4 películas forman parte de la competencia de ficción y de documental, respectivamente, en el marco del 26 Festival de Cine de Lima, PUCP. Primero, quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú, la Fundación BBVA y al Gran Teatro Nacional, a nuestro patrocinador France 24 y al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, a nuestro auspiciador, El Comercio, también a nuestros colaboradores especiales, la Embajada Suiza y la Embajada de Francia en el Perú, y a Ejeda por el licenciamiento al festival. Sin más preámbulos, les dejo con Juan Carlos Cortázar, Anita Rocha de Silveira, Julia Marco, Fabián Hernández, Iván Mora, Agustina San Martín. Bueno, mil gracias, Katy, mil gracias al festival, a ti y a los organizadores por la oportunidad de mirar estas 4 magníficas películas. La verdad, para mí han sido 4 noches con ron y tabaco, mirándolas, y las he disfrutado mucho, mucho, mucho. Me tocan mucho además por las cosas que hago también y que escribo, y como cualquier, creo, persona que disfruta del cine, yo no soy especialista en cine para nada, pero me encanta verlo, y bien. Entonces, yo quería proponerles tres sugerencias para conversar. Vamos a ir una por una. Una primero que tiene que ver con, bueno, los 3 tienen que ver con cosas que yo veo tratadas, abordadas, representadas en las obras que ustedes están presentando, y voy a hacer alguna referencia a ellas cada vez que pueda. Primero, sobre el tema de construcciones de identidades de género, ¿no? Creo que eso es común, ¿no? Las 4 pelis hablan de identidades de género y cómo se construyen, y cómo se construyen respecto a los mandatos sociales, de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Un segundo tiene que ver con algo que me parece que está muy presente y que conversaba con Katy en sus obras, que son los cuerpos. Cosa que a mí me interesa mucho, en particular en lo que hago también. Y cómo el cuerpo nos permite descubrirnos, ¿no? Porque como venimos al mundo sin instrucciones, el cuerpo nos va dando guías. Y luego un tema final, tal vez, que también creo que está presente, que tiene que ver con la represión y la masculinidad, y cómo la masculinidad se vuelve, ¿no?, en un mecanismo de represión, esto que llamamos la masculinidad tóxica, un elemento de represión para mujeres, para trans y también para los hombres, ¿no? Entonces les propongo que vamos con lo primero. Yo voy a ir diciendo más o menos, un poco para acelerar el tiempo, quién sigue. Igual si hay repreguntas, cuestiones que entre ustedes quieren plantear, tranquilos, simplemente lo van haciendo, ¿sí? En el caso de Anita vamos a tener la traducción para no perdernos nada, así es que vamos. Bueno, lo primero, el tema de identidades de género y mandatos. Yo lo que he observado como visionando las películas, disfrutándolas en realidad más que visionándolas, es que en sus obras hay claramente un conflicto entre el mandato social, lo que es ser mujer o ser hombre, ¿no?, el mandato social de género, cultural, y la vida de sus personajes centrales, sobre todo. Las decisiones, o si no son decisiones, por lo menos las situaciones que les ocurren. Por ejemplo, en el caso de Medusa, el mandato de ser linda, ¿no? No solo ser cristiana en este caso, pero creo que eso soporta o sostiene la idea de que la mujer tiene que ser linda para el hombre, ¿no? Ese es el mandato que está claro y con el cual la chica, que es el personaje central, confronta a la larga, ¿no? De eso vamos a hablar después. O en Varón, el mandato social de ser un hombre recio, violento, ¿no? Ese es el mandato que de alguna forma él contrapone y siente que no calza. O en el caso de Vicky, en La Playa de los Enchaquirados,
me imagino, no está, ahí creo que lo que ella puede haber sentido como un mandato es ser discreto, ¿no? Sé lo que quieras, pero sé discreta, ¿no? Y ella más bien hace todo lo contrario, o sea que choca con ese mandato. Y en el caso de matar a la bestia, claramente la heteronorma, ¿no? Es decir, ella tiene su novio en Capital, ¿no? En Buenos Aires, y sin embargo hay otros cuerpos que la atraen y que creo que están representados de alguna forma en esa bestia. Pero además de que hay este choque, lo que me pareció bien interesante en sus películas es que hay un punto de quiebre o de desborde, la cicatriz, en el caso de la película de Anita, ¿no? De Medusa. La cicatriz me da la impresión a mí como quien vio la película, que quiebra su idea de tengo que ser bonita para alguien, y bonita en términos femeninos, heteronormados, o el mandato de matar, en el caso de Varón, ¿no? La película de Fabián, ¿no? Él no se siente, ¿no? En capacidad de matar a nadie, creo yo, y al final se quiebra, ¿no? Eh, o el mandato de ser discreto, en el caso de Vicky, en la playa de los enchaquirados de Iván, ¿no? Ahí ella no, lo último que es Vicky es discreta, ¿no? O sea, ella es expansiva, ¿no? Va en contra del mandato de lo que... Y luego, en el caso de matar a la bestia, claramente es los cuerpos sudorosos, ¿no? Los cuerpos sudorosos, ¿no? Que yo creo que caen muy bien, además, en ese ambiente de la frontera entre Brasil y Argentina, les cuestionan, ¿no? Yo quería preguntarles dos cosas. Este conflicto y este desborde es algo ya nuevo en sus obras, lo han trabajado antes, y sobre todo, ¿qué recepción creen ustedes que tiene con la gente que ve las películas, ¿no? ¿Qué recepción tiene? Si les parece, comenzamos por Anita, luego Fabián, luego Agustina y luego Iván, ¿sí? Perdão, a tradução está um pouco lenta, eu aún não compreendi a pergunta, creio que eu sou a pior pessoa para empezar, porque aún não negou a tradução para mim. Então, se puder empezar por outra pessoa, sí, eu não vamos compreendi con... a pergunta, então, como Ana vai me escrever acá, então, isso aí. Ok, vamos con Fabián entonces, no te preocupes. Bueno, me recuerdas un poco, más o menos la pregunta tiene que ver con cómo recibe el público las películas, en mi caso mi película, más o menos. ¿Cómo la recibe teniendo que ver con este conflicto, ¿no? Entre un mandato social de género y cómo vive su vida, en este caso el muchacho de Varón, ¿no? Pues yo realmente no podría aún hacer como un balance sobre mi película porque he tenido apenas una proyección con público, pero claramente sí tengo una intención de, sobre todo, de que la película comunique bueno, en general a mucha gente. Evidentemente hacemos cine para eso, pero yo trabajo mucho con comunidades de jóvenes, de adolescentes, de chicos de barrio y de chicos de barrios de estratos medios bajos, en los que se hace habitual y común algunos ritos como iniciación, como de aprender a pelearse o aprender a hablarle a una chica, en fin. Son unos ritos que yo pues hace mucho observo y de los que también fui, digamos, parte de. Entonces, ese análisis sí me interesa hacerlo con ellos, junto a ellos y para ellos, ¿no? Digamos que en estos barrios o en estos lugares donde yo trabajo hay muchos micromachismos todo el tiempo que circulan todo el tiempo y que los chicos realmente no reflexionan en ellos casi nunca. Entonces, esa habitud que lleva consigo estos comportamientos en estos lugares, pues para mí es una suerte como de inquietud muy grande porque para mí es como dar un vistazo, una posibilidad de analizar un poco con ellos, que no es necesario, por ejemplo, hacer bullying, que no es necesario, por ejemplo, criticar al otro por su cuerpo o por su tendencia sexual o por sus intereses sexuales o por, en fin, de eso se trata la película de un varón, ¿no? Es un análisis con chicos, actores naturales, sobre estos comportamientos en su mismo medio y su mismo contexto. Perfecto, sí, me pareció interesante, además que son actores naturales, y creo que eso emparenta también con la película, el documental de Iván, digamos, ¿no? Que también son actores naturales. Agustina,
cómo lo ves tú en tu obra, este tema de mandato versus salirse del mandato? Em, Creo que particularmente a mí siempre fue precisamente eso lo que me interesaba representar en diversas formas y colores con los distintos trabajos que he realizado. Precisamente la idea de cuestionar cosas que quizás tengo un corto que se llama La prima sueca, en donde se cuestiona también los mandatos de belleza de las chicas jóvenes. Después en otro corto que se llama Monstruo se cuestiona la presencia de un dios o cuál es, qué es exactamente un dios, qué significa, qué hace. Entonces, de algún modo creo que todos los trabajos siempre intento que se relacionen de alguna forma con algún tipo de pregunta, que hagan preguntas, sean trabajos que no dan respuestas, sino hacen preguntas. Y quizás Matar a la Bestia es el más delirante de todos, o el más, que tiene algo también muy desarmada en la película. Pero fue muy hermoso, o sea, sí me sucedió con la película, más al ser una película que no es no tiene una narración tan clásica, sino que tiene una narración más bien bastante autoral, que me sucedía que, como es una película a libre interpretación, o sea, con un final abierto, donde distintas personas entienden distintas cosas, y eso después es lo divertido del debate en los Q&A, al final en los festivales o en las proyecciones, sí me sucedía que la gente entendía cosas distintas y siempre se relacionaba con su experiencia de vida. Las únicas personas, por ejemplo, que yo vi llorar cuando terminaba la película era gente gay. Gente que quizás me decía, esto representa exactamente cómo yo me sentí en esta edad. Y quizás me pasaba que otras personas, no sé, mi tía no sé qué, la veía, pero entendía otra rama de la película. Entonces, de algún modo, sí siento que incide, siento que también cada uno va tomando lo que más le pega, de acuerdo con su propia experiencia de vida, sus propios obstáculos, por lo menos en mi película, que se trata sobre matar a los monstruos de uno. Entonces creo que ahí cada uno ponía su propio monstruo. Claro. Pero sí en las disidencias encontré gente que se emocionaba muchísimo más que gente que no pertenecía a una disidencia de género sexual. Sí, cada uno aporta su monstruo, pero claro, las disidencias tienen monstruos muy fuertes, ¿no? De los cuales huir. Iván, ¿cómo lo ves? Bueno, muchas gracias. Saludo a todos. También no nos conocíamos de antes, pero mucho gusto. En el caso del documental, una de las cosas que más me interesaba era justamente que yo estaba en un lugar en que no tenía las cosas claras, como que de alguna manera tal vez en la urbanidad, a veces incluso los activismos a veces están normatizados o llenos de protocolos, y no por criticar, porque además a veces yo entiendo las razones políticas para crear ese tipo de resistencias, ¿no? Pero en este caso era increíble para mí, ¿no? Desde la fascinación, yo nunca escondo que a veces la fascinación es una mala palabra para el cine o para la academia, pero a mí me encanta la fascinación, es desde ahí desde donde hago las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando conocí a Vicky, al personaje principal, yo- una pregunta muy urbana, natural para mí era, bueno, ¿con qué adjetivo te digo? ¿Te digo ella? ¿Te digo él? Dígame como quiera, ¿no? Entonces, como quiera, como quieras, dime él, como te nazca, cuando te nazca, si cambia, no me voy a ofender por ninguna de las respuestas, dime lo que quieras siempre. Y ahí fue como, ok, estoy en un lugar en donde nadie me está imponiendo cómo lo trato, sino que como yo sienta voy a referirme a esa persona siempre, ¿no? Y de alguna manera siento que eso, hay unos mandatos que tenemos bien como metidos en la psiquis latinoamericana, pero hay ciertos lugares, oasis, en donde las reglas cambian. Y este lugar me interesó justamente porque las reglas no están tan claras. Sí, yo creo que ahí el caso de Vicky es, como tú bien dices, un oasis, ¿no? De cómo ella es aceptada, o por lo menos, sí, aceptada, ¿no? Por los demás. Vamos a hablar de eso un poquito después, ¿no? Pero eso me gustó, me pareció interesante. Anita. Oi. Na hora já tem a pergunta. Sobre identidade de gênero,
no tanto creo que é um tema em minha película, pero me gusta falar muito sobre sexualidade e sobre corpos e sobre liberdade. Em meu primeiro largo, a personagem principal era uma chica também bissexual, tal como Mariana, pero para ela não era uma questão. Ela estava muito bem resolvida com isso. E também não era o tema da película. Era algo que a personagem, que era uma adolescente, explorava, pero ela não se importava tanto, não se importava com o que os outros diziam. Pero para mim, segundo largo, justamente meu desafio foi trabalhar personagens que eram muito distintos de mim e de mim. Então, pensei o que posso fazer e comecei a desenvolver personagens que eram chicas de extrema direita. E que é um tema para mim muito atual da sociedade brasileira atual, que é o avanço do conservadorismo. Então, eu comecei a desenvolver Mariana. Então, peraí. Não, a Ana estava traduzindo para todos. Ok, desculpa. Então, meu ponto de partida foi o oposto. É uma personagem para quem sua sexualidade é um problema, a sexualidade de todas é um problema em esse grupo. E sobre o público, eu creio que essa é mais como um subtema dentro da minha película. Então, não é tanto algo que as pessoas falam muito. As pessoas gostam de falar muito mais sobre a igreja, sobre o conservadorismo, e não tanto sobre a sexualidade. Na realidade, falam muito sobre a sexualidade dos rapazes, não tanto das chicas, mas não creio que é um dos temas principais do debate hasta ahora de Medusa. Bueno, Anita acaba de mencionar un tema que es el siguiente que vamos a conversar, del de los cuerpos, pero antes de eso dijiste algo y también me pareció verlo en la participación de los demás, que es lo que significa a uno como alguien que hace arte acercarse a identidades distintas a las de uno. Lo pregunto porque a mí me ha pasado un poco también, me sentía muy identificado, por ejemplo, con lo que decía Iván, ¿no? Cuando me ha tocado trabajar con una novela, personajes trans, claro, la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo me relaciono, ¿no? ¿Cómo hablo de ti? O cómo te hablo. No sé si alguien quiere comentar algo sobre eso, ya Anita lo hizo, pero si alguno de los otros tres, pregunta libre, quiere comentar sobre qué ha significado acercarse, si fuera el caso, ¿no? A identidades sexogenéricas distintas a las de uno mismo. Yo en particular creo que lo más importante de esos procesos, pero esto es un poco también el modo en el que yo tengo de ver desarrollos como éticamente, es que cada vez que represento algo que es muy diferente, quizás no tanto el ejemplo de Anita, en donde estaba representando chicas de extrema derecha, porque conocemos mucho, quizás todos conocemos a gente de extrema derecha y sabemos como bastantes cosas más allá, pero me parece que siempre es elemental, más cuando uno representa quizás a alguien que no está tan representado, es escuchar más de lo que dice y escuchar al otro más de lo que dice, y también poder permitirle a los personajes y a los actores quizás que participan, por ejemplo, en el caso de que sea una película, también reescribir de un pequeño modo su personaje en base a sí mismo, porque más cuando son actores naturales, claro. porque ellos van a tener una noción de la verdad de ese personaje muchísimo más grande de que el deseo de uno de que digan A o B. Entonces siempre, solo me parece muy importante siempre oír más de lo que uno dice en esos casos. Oír al otro más de lo que uno habla, quise decir. Claro, claro. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Sí, tal vez que para mí era siempre, o sea, primero es el reto de mirar al otro. Yo creo que de eso se trata, o sea, muchas veces el cine, pero el documental en especial, ¿no? El reto de mirar al otro. Y una vez que te planteas ese reto es no tenerle miedo un poco a los conflictos éticos que te va a provocar, van a ser parte del proceso. O sea, siempre hay una línea ética que si le tienes mucho miedo, como que el arte se queda a medias, ¿no? Sí. Entonces que había que entrarle con todo. Y también a mí me ha como que revuelto cosas siempre o sea, estar tantos años en este proyecto sobre qué mismo es a lo que le definimos la identidad, ¿no? Porque la sexualidad nos define como identidad. Y bueno, ya leyendo mucho más, definitivamente no nos define también, ¿no? Hay una frase que me gusta que es como bien reductivista, pero que creo que sirve, que es una cosa es
quién somos y otra cosa es a quién amamos, ¿no? Y a veces queremos definirnos quién somos por quién amamos y no necesariamente las respuestas coinciden, ¿no? Entonces yo justamente creo que lo trans ahora tengo una visión, ¿no? Como que es algo mucho más inclusivo, o sea, que todos estamos de alguna manera en ese espacio, ¿no? Que no atraviesa solo la sexualidad, sino la cultura, los gustos, la identidad, el corazón, ¿no? La sensibilidad. El lenguaje. Sí, el lenguaje también. Entonces, eso, yo creo que esa es la aventura de mirar al otro, como tratar de hacer un retrato justo, pero tampoco tenerle miedo al sacudón ético que significa. Sí, me hace mucho sentido lo que dicen. Creo que en escritura también, en otras artes, imagino, ocurre, teatro, supongo, incluso hasta lo gráfico, ¿no? El tema de cómo abrirnos a otros, escuchar a otros, oír más que hablar, o lo que tú dices, ¿no? La aventura de escuchar a otros. Yo siento que nos hace mejores personas primero, y luego nos hace también gente de arte más sensible. Incluso si la apertura es a temas ideológicos, no sé, por la experiencia que planteaba Anita, de abrirse a sectores, por ejemplo, más evangélicos, de derecha, fundamentalistas, creo que nos hace entender más la realidad. Bueno, el otro tema que les quería plantear, ya Anita lo estaba anticipando, es el tema de los cuerpos. En sus 4 obras, los cuerpos tienen relevancia, y los cuerpos se mueven a cosas que los personajes, me parece a mí, ni siquiera han pensado mucho. O sea, la chica de Medusa no imaginó jamás pues, que iba a acabar con una cicatriz en la cara, siendo que cuidaba tanto eso. En el caso de un varón, me parece bien interesante cómo hay un par de escenas muy lindas en las cuales este muchacho en el cuarto de la hermana, por lo menos lo que yo interpreté, juega con los zapatos, juega con los cosméticos, esa escena donde pinta los labios en el espejo, que es una forma refleja de pintarse, me pareció muy sugerente, ¿no? Respecto a su interés, inquietud móvil de investigar lo femenino en él, en medio de ese mundo tan macho tóxico que vive en el barrio. En el caso de Matar a la Bestia, el tema de descubrir los cuerpos femeninos, ¿no? Sudados, esta otra chica afrodescendiente, ¿no? Que es tan seductora y tan libre. Creo que a veces su cuerpo y su libertad, la libertad de ese cuerpo creo que la cuestiona. Y en el caso de Vicky, ¿no? En la playa de los Enchaquirados, creo que hay momentos en que conversa con su vecina y con el otro vecino, ¿no? Y comienzan a contar sus historias de cómo hicieron, y yo estuve con fulano y tuve que decidir. Hay momentos ahí en que los cuerpos son los que mandan, ¿no? Entonces quería preguntarles, ¿cuál es el tratamiento del cuerpo que a ustedes les gusta hacer? Si les reconocen como una lógica propia. Yo siempre siento que el cuerpo nos da señales para las cuales a veces no tenemos respuesta, nos dice cosas que no sabemos. Y en ese sentido, primero, cómo trabajan los cuerpos en su obra, y segundo, si creen que estas son historias de descubrimiento a partir de lo que el cuerpo les dice a sus personajes. Les propongo ir primero con Fabián, luego con Agustina, luego con Iván y terminamos con Anita. ¿Sí? Fabián. Bueno, pues sí, la pregunta del cuerpo para mí es pues clave en el sentido en que yo quise hacer una película en la que se planteaba el cuerpo del varón como el cuerpo que históricamente o básicamente casi históricamente es el que tiene derecho a matar, ¿no? Y a decidir quién vive o quién no vive. Entonces, ese cuerpo masculino hegemónico, donde ese poder tanatopolítico, donde él tiene que decir quién merece vivir o quién merece morir, es un cuerpo que en el caso de un varón circula mucho en el barrio, en un barrio, en una ciudad, en el centro de una ciudad. Entonces, para mí la pregunta era ver hasta qué punto ese cuerpo, hasta qué punto también yo podía debatir que ese cuerpo no es solamente ese, en este siglo, pues en este mundo contemporáneo no es
solamente ese derecho a decir quién mata o quién no mata, casi a lo militar, sino que también se podría replantear la pregunta de por qué no experimentar el mismo cuerpo, ¿no? Digamos que la película es eso, es como que replantea ese concepto masculino a través de la imagen y a través de algunas sugerencias en las que yo mismo también encarnaba de joven esas inquietudes, como ponerme una falda o como ponerme frente a un espejo y decir, sentir la textura de algo a lo que yo no podía tener acceso porque socialmente no está diseñado para un hombre. Entonces esa cuestión del cuerpo y esa modificación de cómo se viste, cómo se usa la ropa, cómo se maquilla el cuerpo, cómo se empieza. En mi película hay una escena en la que el chico, para acentuar esa masculinidad, tiene que intervenir su look todo el tiempo, o sea, tiene que cortarse el pelo como lo hacen los otros chicos para, digamos, ser homogéneo, y si se escapa de esa relación queda como a un ente extraño, ¿no? Entonces es algo muy cotidiano, en realidad yo estoy hablando de algo muy cotidiano que pasa, si yo salgo acá a la calle y ya ahí tengo una barbería donde te hacen ver como un macho, entonces es algo que yo quería replantear en la película y observar también y darle el espacio para la sutileza, ¿no? Porque el cuerpo también necesita esa sutileza a pesar de esos mandatos sociales a los que está expuesto e impuesto. Bien, Agustina. Creo que particularmente en Matar a la Bestia, en donde hay una búsqueda por la verdad propia, por la identidad propia que tiene este personaje, que en verdad está comenzando este viaje a la frontera por una cosa y termina siendo este viaje de descubrimiento del deseo propio, y de alguna forma con este interés que tenía de hacer una película, que yo no creo que yo pueda hablar del deseo femenino, creo que aunque soy mujer no soy nadie para hablar del deseo femenino, no creo que sea una sola cosa. No sé si se puede hablar de tal cosa como si fuese una caja de puré. Creo que es algo extremadamente complejo y hay muchísimas verdades que tiene adentro, pero sí me interesaba contar el deseo de esta chica, y no es menor que sea una chica, pero de esta chica adolescente que está viviendo en este estado. Entonces, en ese sentido, los cuerpos eran esa puerta innegable para ella. Cuando a ella la vemos constantemente luchar contra su verdad, la vemos todo el tiempo como estar medio apretada, como medio dura, hablando seca, como si le costase todo. Vamos viendo también las cosas que ella ve y por ejemplo, hay muchísima atención a las pieles en la película, y que todas las pieles están extremadamente sudadas, y que todos los colores de las pieles después en postproducción las elevamos un montón. Entonces, hay una cosa de que las pieles están todo el tiempo sobresaliendo de la pantalla, y ese era un modo también de ir, como que estos cuerpos estaban hablándole a ella de alguna forma, que ella no podía comprender. Y era también un poco una investigación que ella tiene, o que yo tengo, o que todos tenemos, o que nadie tiene, sobre el deseo, sobre qué significa desear, qué es desear, cómo se representa desear. Me parece que en ese lado hicimos actualmente un montón de trabajo con Tamara, la protagonista, para mostrar el personaje lo más reprimido posible desde lo físico, y cómo todo el tiempo ella podía estar mostrando que estaba completamente adyacente a la realidad a través de su presencia en el espacio. Ella es bailarina, entonces fue como más fácil, porque ella respondía muy bien a las indicaciones espaciales. Pero me parece que por ese lado fue en esta película, y también un poco creo que hubo una investigación del cuerpo decidida en el casting, en el que todo el ensemble de personajes son todos completamente distintos físicamente el uno del otro, todos tienen tonadas distintas, todos tienen colores de pieles, de pelos, de ojos distintos. Había también una intención de mostrar una gran variedad de cuerpos y naturalizar perfectamente esa belleza que sucede cuando
existe la diversidad y la variedad, que es una de las cosas más lindas que hay. Sí, sí, yo creo que ese tema de la diversidad de cuerpos, colores, ojos azules, negros, tonalidades de pieles está muy bien. Me gusta mucho, bueno, lo que dices, ¿no? El deseo no cabe en una cajita de puré. Y yo creo que cuando uno habla de deseo, hablar de deseo masculino, femenino, es justamente ese intento. El deseo es el deseo, que creo que además está muy claro también en la película de Fabián, ¿no? Con las escenas que él mismo ha retomado, ¿no? Del espejo y todo. Hay un deseo que el chico no entiende, pero el cuerpo le desea. El cuerpo desea sin necesidad de explicaciones, simplemente desea. Tiene su propia lógica. Y me gusta mucho la idea de puerta. Yo creo que en el caso de tu personaje, Agustina, la puerta la lleva a un final donde enfrente dice, no te tengo miedo a la bestia. En el caso de Fabián es más duro, tal vez por el lado de que el chico al final se quiebra, ¿no? Con el mandato de tener que matar, pero lo resiste. No lo hace. Yo imagino que muchos chicos lo terminan haciendo, aunque estén tan cagados de miedo como él, o no quieran hacerlo, y así entran en ese mundo. Iván, ¿cómo lo sientes tú? Bueno, en este caso era como, yo sentía que había dos posibles cuerpos de alguna manera, que el uno era digamos, Vicky, que es, con quien hemos hecho en conjunto la película, tiene por un lado este universo de la pesca, que es un universo muy del oficio duro, ¿no? Y que eso forma un tipo de movimientos y de cuerpo, ¿no? Y ella tiene ese físico de pescador fuerte, ¿no? Claro. Y también está el bar, que es todo otro universo, donde tal vez ella puede ser también bueno, ella ama la pesca, ¿no? Tal vez puede ser injusto, sigo quien quiere ser, ella quiere ser las dos cosas, justamente tiene la libertad no normatizada de transitar libremente, ¿no? Y pero es otro cuerpo, ahí ella como que se permite ser más femenina. Y entonces, sí, eso, era tratar de hacer el retrato justo, más que nada de observar, y sí, en algún parte del proceso me daba cuenta que tenía mucho más peso del bar, entonces que tenía que salir a pescar con ella, entonces empecé a filmar más la pesca y el trabajo y el oficio, solamente observando el oficio. Y por supuesto que el oficio modela quién somos. Te dedicas mucho a algo y tu cuerpo empieza a modelarse en base a eso, ¿no? Y si bien en todas las 4 películas la corporalidad pesa, claro, en el caso de Vicky es muy notorio porque desde la heteronorma uno lo ve contradictorio, ¿no? Es decir, el choque de ese cuerpo de pescador, como tú dices, ¿no? Y con los rasgos femeninos. Las escenas finales del documental son hermosas. La femineidad de Vicky en ese cuerpo de pescador es realmente de una belleza indescriptible. A mí me encantó, bueno, en general, pero ese final, ¿no? Atreverse a ser tan femenina en un cuerpo de pescador, me pareció genial, ¿no? Además de súper bello. Otro tema que también es importante, lo mencionó Agustina, si alguien quiere hacer referencia a eso, ahora le paso la palabra a Anita, pero si alguno de los otros 3 también quiere, es el tema de cómo en las películas está presente el tema raza, el tema racial y étnico. En la película de Agustina, como ella mismo dijo, por la diversidad, y en el caso de Shakirados, porque claramente son pues pescadores indígenas, ¿no? O sea, de algún pasado indígena. Y en el caso de Bogotá también, pues no estamos viendo chicos, ¿no? De determinado grupo étnico más blanco, sino, en fin, no sé, si quieren entrarle al tema de raza también, porque hablar de los cuerpos sin hablar de raza es imposible, ¿no? Anita. Volvendo à pergunta, o tema principal de Medusa é controle, e esse controle passa pelos corpos. As personagens cresceram num ambiente em que constantemente dizem como elas devem se sentar, como falar, como se portar, que controlam sua sexualidade. Então, e para mim, justamente, a quebra do controle, e elas também controlam os outros corpos à volta dos dela, justamente a quebra, para mim, também teria que passar pelo corpo. Então, por isso que era importante para mim cicatriz e marcas,
porque a transformação não poderia ser algo racional, para mim teria que ser corporal. Então, a Mariana, que é a personagem principal do filme, que é uma garota que cresceu num ambiente ultraconservador, a mudança para ela começa com uma cicatriz na face. E essa cicatriz, para mim, foi inspirada no mito de Quiron, que foi também através de uma cicatriz que entrou em contato com sua humanidade. E a sua mudança, então, vai passando pelo corpo, pela marca na cara, pelos sentidos, trabalhando com pacientes nos quais ela tem que tocar no corpo das pessoas. Então, a transformação passa por algo muito mais sensorial do que racional. Sí, a mí me pareció un recurso muy, muy bueno el de la cicatriz, o las cicatrices, porque va ganando, conforme se va atreviendo, ¿no? Sus premios, comilla, ¿no? Sus insignias son las cicatrices que va ganando. Y cómo eso desemboca en este final medio fantástico, ¿no? De todas las mujeres gritando, no pueden verbalizar, pero gritan contra esa dominación que no verbalizan, ni siquiera reconocen, pero sienten, ¿no? Y ahí quería ir también entonces a este tema que tú lo has mencionado muy bien, Anita. De alguna forma, claro, la película de Anita, ¿no? De Medusa, y la película de Fabián, también en Matar a la Bestia, hablan claramente de control, ¿no? Y hay una forma particular de control, ¿no? Que es el control religioso, ¿no? En el caso de Medusa y de Matar a la Bestia, hay personajes religiosos que están controlando, ¿no? Esa escena donde sale el evangelio, los pastores echando agua bendita, ¿no? En la selva, en Matar a la Bestia. Y luego, en Un varón no es tanto lo religioso, pero bueno, hay claramente un control social. Y en La playa de los enchaquirados hay unas imágenes que me gustaron mucho, porque muy, muy, muy del mundo popular, ¿no? Del mundo andino también. Hay una parte en que se muestran todas las botes, ¿no? Y las referencias religiosas de los botes, que es algo muy importante en un oficio de riesgo como es la pesca, ¿no? ¿Cómo han trabajado ustedes? ¿O lo han trabajado antes? ¿O lo piensan seguir trabajando? Es un tema que a mí particularmente me interesa también en lo que hago, el tema de control de las identidades de género, represión religiosa, o si no es religiosa, más de pares, como en el caso de varón, o si de repente piensas trabajarlo más adelante, en el caso tuyo, Fabián. Comencemos con Agustina. ¿Me repetís la pregunta? ¿Cómo así te preparo bien la respuesta? No, sí, ¿cómo ves tú en tu película o en tu obra el tema de represión de identidades, y en este caso religión, ¿no? Los actores religiosos. Sí. Sí. Creo que tengo, por algún motivo inexplicable, un fetiche quizás demasiado cercano a la religión, en el sentido de que me parece un fenómeno muy apasionante, quizás porque en mi casa, como mi madre es judía y mi padre es católico, decidieron criarnos ateas a mi hermana y a mí, y era medio tabú la religión en mi casa, porque mis padres no decidían que si nos hacían judías o católicas, entonces no nos hablaban de la religión. Entonces yo siempre consideré la religión como algo completamente extraño. La primera vez en mi vida que le pregunté a mi madre si Dios existía, se puso roja y se fue corriendo. Entonces, siempre consideré la religión como algo completamente extraño, y siempre ver a la gente rezar me pareció algo muy, muy increíble y muy maravilloso, y también siempre me dio un poco de miedo. Siempre me dieron miedo las iglesias, las catedrales. Y hay algo, por sobre todo más, al ser una mujer gay, que me he sentido amenazada, no por la religión en sí misma, porque la fe cuando está bien hecha no lastima a nadie, sino por los fanatismos institucionales. Me he sentido amenazada más de una vez, lamentablemente varias experiencias quizás negativas con torno a esas moralidades, en donde ya me parecen, así como me parecen súper interesantes desde un lado, también me parecen completamente aterradoras. Entonces me parecía muy interesante cómo esta chica iba sintiendo estos campanarios cada vez que miraba a otra chica, y cómo todo el tiempo la película te lleva a eso. En un momento ella se atreve a mirarle el culo a la otra chica, y es que entran los curas tirando agua bendita al monte. Entonces había una cosa en donde
me parecía que estaba muy interesante, pero también porque siento que es la síntesis perfecta. Es decir, la religión, yo te pongo a una chica que ves a otra chica y después te pongo en contraposición una cruz y ya sabes medio perfectamente cuál es el conflicto. Entonces también me pareció una buena síntesis de ciertas moralidades de la sociedad, ciertos convencionalismos o tradicionalismos que se niegan a cambiar, que se niegan a crecer, que se niegan a escuchar. No estoy atacando ningún tipo de religiosidad en sí misma, porque la espiritualidad, como dije antes, bien hecha no lastima a nadie. Pero me parecía la síntesis perfecta de esta lucha, porque al final del día algo que me di cuenta fue que yo, al no haber crecido en un ambiente estrictamente religioso para nada, porque se supone que iba a colegios laicos, más allá de que la religión lo atraviesa todo, de hecho el Estado sigue estando muy atravesado por lo religioso incluso, que el hecho de que el aborto se haya legalizado recién hace 2 años está completamente relacionado con visiones religiosas. Entonces siento que no hace falta ser religioso para sufrir las consecuencias de la moralidad religiosa. Y eso era también lo que me parecía interesante. Que ni siquiera tiene que ser religioso el que te está juzgando para que la moralidad religiosa le tenga impresa en la cabeza, como algo que nos está trascendiendo, que no podemos controlar, y discursos que ya se nos asientan en el cerebro y que todos vienen de esos momentos en donde se le decía al humano cómo tenía que ser un humano en un libro. Bien. Sí, Iván, en tu peli lo religioso aparece de otra manera, ¿no? No necesariamente como en ningún momento sentí yo que para Vicky es un tema que la limita, aunque obviamente debe ser así, pero aparece de otra manera, ¿no? Como esta forma protectora de la labor de los pescadores, no sé, por las Sí, inscripciones en las barcas. o sea, es un pueblo bien religioso, pero también, digamos, justamente la investigación por la que yo llegué a la película es que múltiples diversidades, digamos, identidades sexuales son desde antes de la colonia. Entonces, también es un lugar en donde no es la tolerancia, que es una palabra bien fea, pero donde una convivencia más armónica ha existido desde mucho tiempo antes de que llegue la religión a imponer sus normas. Entonces, ese respeto ha sobrevivido a la iglesia. Ahora, eso no quiere decir, es un pueblo igual muy machista y muy conservador en muchos otros sentidos, lo que le vuelve otro tipo de complejidad, ¿no? No, o sea, no es San Francisco ni Chelsea, digamos. Es un lugar machista, de un pueblito latinoamericano de la costa en la que hay hay muchas tensiones por eso. En el caso de Vicky, su vida es muy aceptada en general en todo el pueblo, y no solo aceptada, sino celebrada, podríamos decir, excepto en su propia familia. Entonces la familia viene a ser la Claro. institución opresora. Entonces las propias familias son los que rechazan algo que en otros no rechazan, solo rechazan en su propia familia. Entonces ahorita está modificándose un poco la dinámica de Engabao, que es la población donde filmamos, porque está entrando fuertemente la iglesia evangélica, y la iglesia evangélica sabemos, digamos, no por ponerle una carga necesariamente negativa, pero sabemos que viene con una agenda en la que la diversidad sexual no es parte de esa agenda, ¿no? Entonces yo creo que esa dinámica se va a ver modificada en los siguientes años. Yo sentí un poco ya el cambio de esa influencia, ¿no? Pero sí, entonces no, creo que la institución más represora en este caso era la familia. Sí, es verdad. Claro, Vicky siempre extraña a la familia y al mismo tiempo no tiene acceso a ella, ¿no? Anita, en tu caso, ¿cómo lo ves? No meu caso, com o avanço da extrema-direita no Brasil desde 2013, é impossível não falar de controle, porque é um discurso que passa muito pelo controle dos corpos, principalmente das mulheres e da comunidade LGBTQ+. Então, talvez por isso foi o tema do meu filme, porque era algo que a gente estava vendo aqui no Brasil, até hoje a gente vê. A discussão política passa muito de o que as mulheres podem fazer, passa muito pelo controle dos corpos. Então, para mim, esse era, assim, um tema muito importante e fundamental, porque eu queria muito falar desse avanço conservador no Brasil, que agora eu espero que chegue ao fim com as próximas eleições. Então,
Não, acho que é isso. Sí, yo me acuerdo al principio de tu película, yo miraba esa iglesia y todo, me parecía, claro, un relato medio, no digo fantástico, pero luego... A igreja, o filme é completamente inspirado numa igreja muito grande do Brasil. Sí. A parte da igreja é a parte que não é fantástica da película. Claro, por eso te digo, me daba esa sensación por extrañamiento, pero luego comencé a reflexionar que eso existe, también en Perú existe, y comienza a entrar, y no solo por el lado evangélico, también por el lado católico. El control de los cuerpos, la parametrización de los cuerpos, y cómo eso permea la política, que es algo que está muy presente en Brasil. Yo creo que Brasil ahí es una imagen de lo que puede pasar en muchos países como el mío también, en otros tal vez menos, ¿no? En Argentina tal vez menos, en Chile. Pero yo creo que ahí como la religión penetra con su agenda la política, y eso complica la vida de personas y colectivos, es clave. Fabián, en tu caso, también la religión no aparece como un elemento claro de represión, pero tal vez hay otros, como en el caso de Iván, que es la familia. Tal vez en el tuyo es más el grupo de pares, ¿no? La banda. Sí, totalmente. Y el Estado también, porque el Estado patrocina mucho también a esta concepción del hombre macho, pues, incluso de banda. O sea, estos conceptos también son empresas casi estatales porque generan una economía, ¿no? También detrás de todos estos chicos también hay una economía en juego, y la idea de binarismo está muy clara, que en mi película yo también lo presiento, que genera como esa idea económica de los cuerpos, esa agenda económica que tienen para que el binarismo es riqueza, y en los barrios se genera una riqueza a través de la violencia, la moda, los videoclips, en fin. O sea, estas cosas que suceden entre los muchachos también generan mucha riqueza. Y a mí esta cuestión de la institucionalidad sí me parece también muy importante, en la institucionalidad en el cuerpo masculino, por ejemplo. Cómo la institucionalidad atraviesa el cuerpo del hombre, de eso que llaman hombre, o sea, que llamamos hombre, para que tenga unas funciones que cumplir en la sociedad y tenga que asumir unos roles, no sé, en las fuerzas militares, en las bandas, en varias instituciones, en los hospitales, en fin. Siento que la institución sí atraviesa radicalmente los cuerpos de las personas que llamamos hombres, y es algo que me ha inquietado mucho, porque yo pienso que más allá de esa idea hombre-mujer, masculino-femenino, hay muchas ventanas, facetas, colores, y razas y pensamientos. Entonces siento o pienso que esta idea institucional del binarismo es algo que carga mucho socialmente a mi película, a los barrios, a los muchachos, y en lo que ellos están presos también, porque si no calas en esta idea, no eres normal, no estás dentro de la norma, y eso es lo que plantea también un poco la película. Sí, yo creo que tu película muestra con mucha claridad cómo, como la antípoda tal vez de Vicky, ¿no? de La playa de los enchaquirados, es cómo el no ser capaz de abrirse a una dimensión que escapa de lo binario, heteronormado, también hace daño a los hombres. O sea, evidentemente hace daño a mujeres y trans por el lado de la violencia, ¿no? Pero también los hombres. Ese muchacho está deshaciéndose, ¿no? Menos mal al final parece le está haciendo caso a su cuerpo y a su miedo, ¿no? Como límite, pero me imagino que la mayoría no, o hay casos en que eso no. Para ir terminando, yo quisiera que ahora pensáramos un poquito más o pensaran ustedes un poquito más en ustedes como creadores. ¿Qué significa esto de crear obras que tienen que ver con estos temas tan en el filo, ¿no? Anita mencionaba el tema del surgimiento de derechas conservadoras, religiosas, Agustina también, la represión religiosa. Iván en algún momento mencionó el otro lado, el lado de esto de ser políticamente correcto, ¿no? Y cómo también muchos de estos movimientos identitarios también tienen, ¿no? Algunos elementos complejos que nos pueden poner límites en el arte. Entonces, ¿cómo han vivido ustedes esta experiencia de representar este tema de género en la línea de lo que alguien mencionó, de hablar de identidades que no necesariamente calzan con las suyas?
Entonces, ahí la pregunta sería, ¿cuánto ustedes como artistas se sienten movidos, interpelados al entrar en este mundo de identidades distintas? ¿Y cuánto creen que el arte puede contribuir a visibilizar estos conflictos o a transformarlos? O sea, ¿el arte puede ayudar ahí? ¿De qué maneras? ¿Cómo lo ven? Si les parece, podemos comenzar ahora con Fabián. A mí me parece que es una pregunta que interpela lo primordial, o sea, lo social en primera línea. Es decir, o sea, estamos hablando de, yo no creo que una de las motivaciones por las que yo filmo o filmo cuestiones sociales que tienen que ver con la identidad sexual o con la masculinidad o con eso que llama masculinidad o con estas cuestiones que llaman también de género, son cuestiones indispensables para un mundo contemporáneo. Es decir, yo no pienso que si se quiere tener los pies sobre la tierra en el mundo contemporáneo hoy en día, hay que pensar en eso primero. O no sé si primero, pero sí a igualdad que otras problemáticas como la económica, la ambiental o otras, ¿no? Entonces, escapar de estos temas o estas realidades o estos planteamientos, estos cuestionamientos sería escapar del mundo contemporáneo y pues no tiene sentido. Entonces, digamos que para mí sí es primordial analizar, o lo que yo trato de hacer es a través de estas dinámicas del mundo que se están moviendo mucho en este momento y que pueden ayudar a una, ¿cómo decirlo? Como a una idea de comprensión más atenta sobre los demás, sobre la existencia de los otros. Bien. Agustina. No, me gustó mucho lo que dijo Fabián recién. No me puedo, o sea, aparte de eso social que está buenísimo, lo mencionado, no me puedo imaginar no haciéndolo. Pienso que particularmente no solo generar algo, es decir, crear algo, ponerlo en el mundo. Siento constantemente la responsabilidad de lo que estoy creando y lo que estoy diciendo. Y no solo eso, con la responsabilidad en general, sino también específicamente en el cine, porque hacer una película siempre cuesta logística, dinero, equipo, un montón de gente involucrada. En los mejores de los casos es mucho dinero y cuando es mucho dinero es una barbaridad de dinero, un montón de dinero. Entonces, la responsabilidad de estar haciendo algo que signifique algo y algo que tenga una visión, una perspectiva, una propuesta de mundo, me parece completamente elemental. Y, y hay 800.000 también de luchas interesantes y hábiles. Me parece que esta es una lucha que a mí me compete muchísimo y es algo por lo que quiero seguir haciendo películas y quiero seguir contando historias, porque generar algo y ponerlo en el mundo es una responsabilidad sin lugar a duda. Y si uno no está trayendo ninguna perspectiva o ninguna propuesta de mundo y todo es exactamente ya todo lo que todos sabemos que debemos ser, me parece que todo tipo de creación pierde sentido. Sí, yo creo que la alusión que hace esa responsabilidad nos lleva a algo que mencionó, creo que fue Iván, ¿no? El tema ético, ¿no? Como también crear este tipo de mundos y de personajes y de situaciones con el arte también tiene dimensiones éticas, ¿no? Y de responsabilidad. Iván, ¿cómo lo sientes tú? Tal vez similar a lo que están diciendo. Yo había hecho un documental antes y lo que descubrí en ese primer documental era que no me interesa filmar la respuesta, ¿no? que si yo ya sé la respuesta ya no me parece aburrido el abordar el tema. Entonces lo que me interesa es filmar la pregunta. Entonces, la anterior película que yo hice era una ficción, bueno, las 3 películas largas que yo he hecho son sobre mujeres. Eso yo no necesariamente lo sabía tan conscientemente cuando hice mi primera película. Yo había hecho una película coral y en el primer conversatorio que tuve en la vida, que fue en Sao Paulo, una señora se levantó y me dijo, tu película es sobre mujeres fuertes, por si acaso. Yo así como, me desayuné yo la película que había hecho. Entonces, creo que también uno no necesariamente yo tengo todo el planteamiento político de lo que quiero decir en el momento de hacer la película, sino que también hago la película para descubrir. Y tal vez eso sería como
Y lo que me interesa descubrir es, por un lado, lo personal y lo autoral, todo lo que le decimos lo autoral, pero también tratar de buscar en ese autoral lo universal. Entonces, en ese doble juego, como que esa tensión me gusta, ¿no? De lo personal lo universal. Es algo que tenía muy presente en esta película, y tal vez lo que más buscaba en Vicky era encontrarme en mí mismo. Entonces, estaba buscando entonces, ese mito de la diferencia yo trataba de desmitificarlo. Era, a ver, ¿en qué nos parecemos? ¿En qué sensibilidad de ella puedo sentirme yo identificado y decir que también es mía? Y no decir que estoy viendo solo desde afuera, ¿no? Entonces, por ahí eran las tensiones de la creación, ¿no? Sí, yo creo que es interesante, y algo de eso había dicho Fabián también, ¿no? Abrirnos a otros, a otras experiencias, a otras identidades, de género, sexuales, pero también sociales, ¿no? Culturales, raciales, nos hace crecer como personas y preguntarnos sobre nosotros mismos, ¿no? Yo creo que ese es un proceso muy, muy rico que pasa en el arte. Anita. Eu creio que Medusa foi uma película que, desde o princípio, era uma película política, por causa do momento em Brasil e por causa da minha necessidade de falar do Brasil contemporâneo, de tudo que se passava, e também como uma certa resposta pessoal a todo, como também, por isso que tu falou de alguma responsabilidade enquanto artistas, pero também, não sei se a próxima película que vou fazer vai ser também política, não sei, pero pelo menos para Medusa, para mim era muito importante falar sobre esse momento de Brasil y tentar apuntar para algunas soluciones. Bárbaro. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora porque ya está Katy con nosotros. De verdad he disfrutado mucho, mucho sus películas. Espero poder seguirlos en el futuro y ver sus próximas obras, o las anteriores también, ojalá pudiera ser. Los felicito, realmente están haciendo trabajo muy hermoso, que es lo importante en el arte en primer lugar, pero además muy significativo, un poco como decía Agustina, ¿no? Con mordiente, ¿no? O sea, muy contemporáneo y muy relevante, que remece. Les agradezco mucho, los felicito por su obra, y Katy, te devuelvo la voz. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por aceptar moderar esta mesa con temas tan importantes, tan interesantes, tan necesarios de poner sobre la mesa en estos tiempos. Y bueno, gracias Anita, gracias Agustina, gracias Fabián, gracias Iván, gracias Ana Julia, que está allí apoyándonos. Gracias a todas y a todos. Y bueno, espero seguir viendo sus películas y les deseo todo el éxito posible en los proyectos que vienen, en los que tienen ahora. Y desde el festival les mandamos un gran abrazo, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Y bueno, les deseamos éxitos a todos. Y seguimos, les comento que todos los diálogos con cineastas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Y les animo a ver todas las películas en competencia y a seguir todas las actividades del festival. Pueden ingresar a nuestras redes sociales y a la página web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación. Y recuerden que el cine nos reúne. Hasta pronto, Agustina, hasta pronto, Anita, hasta pronto, Juan Carlos, hasta pronto, Fabián, hasta pronto, Iván. Chao.